Buenos días, chicos. Seguimos con el tema de las distribuciones y vamos a hablar de la distribución normal. Es el punto 6 del tema. Distribución normal. Y primero pues vamos a hablar del concepto. Vale. Bueno, pues hay un montón de experimentos aleatorios en que los datos siguen una variable continua con esta función de densidad de probabilidad. Un momentito, voy a ver el dibujo, que no empezamos. Sería una distribución de datos que tiene una media cualquiera, vamos a llamarla mu, y tiene una desviación típica, pues que me habla un poco de la anchura de la distribución. ¿Vale? Bien, pues esta función que he dibujado es una función de densidad de probabilidad. También debo conocer su desviación típica, que esto es solo una forma de representarlo, me habla de lo ancha o estrecha que es esa gráfica. Esta gráfica que, por cierto, conoceréis como campana de Gauss. Bien, pues hay montones de fenómenos que siguen una distribución parecida a esta. Es decir, los datos se agrupan alrededor de una media y a medida que me alejo de la media va disminuyendo la cantidad de datos que hay a esa distancia de la media. Vale. Bueno, ¿cuál es esta función de densidad de probabilidad? Pues esta función de densidad de probabilidad tiene esta forma. 1 partido de la desviación típica por la raíz de 2pi por e elevado a menos la diferencia entre el dato que sea y la media al cuadrado partida de 2 veces la varianza o 2 veces la desviación típica al cuadrado. ¿Qué es lo mismo? Vale. Pues si la función densidad de probabilidad de un fenómeno sigue de esta forma, que corresponde a esta gráfica, decimos que esa variable x sigue una distribución normal de media mu y desviación típica sí. Vale, perfecto, hasta aquí nada. Supongamos que yo quiero saber cuál es la probabilidad de que un valor cualquiera de esa variable aleatoria sea menor que este valor c. Es decir, lo que quiero hacer es calcular este área. Ya sabéis que una distribución de probabilidad continua, como es esta, no tiene sentido hablar de la probabilidad de que x valga un número concreto. Solo tiene sentido hablar de la probabilidad de que x esté dentro de un intervalo. En este caso sería el intervalo que va de menos infinito a 0. Recordad que el área completa encerrada entre la función y el eje tiene que ser 1, porque si no, no sería una función de densidad de probabilidad. Siempre el área total es 1. Del mismo modo que siempre la función está sobre el eje, porque la densidad de probabilidad siempre es positiva. Vale, perfecto. Vale, ¿cómo hago entonces para hallar la probabilidad de que mi variable x sea menor que c, es decir, esté dentro de esta región? Bueno, pues tendría que integrar la función de densidad de probabilidad desde menos infinito a ese valor, es decir, tendría que resolver eso. ¿Vale? Bien, pues ahora vienen las buenas y las malas noticias. La mala noticia para la exactitud y las matemáticas es que esta función no se puede integrar. No hay una función primitiva, no hay ninguna función que al derivarse de esta. Lo que hace imposible hallar por la regla de Barrow la integral definida, esta integral de aquí. No se puede hacer. No se puede hacer con los métodos que hemos visto en cálculo. Se puede calcular directamente la integral definida con métodos un poco más elevados que tienen que ver con variable compleja y que no nos interesan para nada ahora. Esa es la mala noticia. La buena es que al no poder hacerse, no lo vamos a tener que hacer. Vosotros no lo vais a tener que hacer. No va a haber integrales difíciles. Vamos a emplear un método
distinto y mucho más fácil. Pero para eso tenemos que avanzar un poco. Y tenemos que hablar de la distribución normal estándar. ¿Qué es eso de la distribución normal estándar? Bueno, pues si la distribución normal que hemos visto antes podría representar a fenómenos que tengan cualquier media y cualquier desviación típica, decimos que la variable z, y siempre vamos a emplear la variable z, sigue una distribución normal estándar, si sigue una distribución normal de media 0 y desviación típica 1. Pues la notación siempre es esta. N significa que la distribución es normal y se pone primero la media y después la desviación típica. Bueno, esto nos daría una gráfica como esta. Si aquí pongo los valores de z y aquí pongo los valores de la función densidad de probabilidad, pues la media estaría en 0, es decir, mi gráfica, mi distribución, estaría centrada en este punto. Y luego, pues la anchura sería algo así. Lo cual justifica bastante el nombre común que se le da de campana de Gauss a esta función. Bien, por supuesto, si yo quiero ahora calcular la probabilidad de que, de hecho, esta X es Z, de que la variable Z se encuentre antes del valor C, si quiero hallar este área, ahora lo que tendré que hacer será resolver la integral. Habría que resolver la integral 1 partido de 2 veces de la raíz, perdón, de 2pi. Aquí ya normalmente multiplicaríamos aquí por la desviación típica, pero como es 1, desde menos infinito a c de e elevado a, ahora sería z menos la media, pero como la media es 0, menos z cuadrado partido de 2 veces la desviación típica al cuadrado, que es 2, porque la desviación típica al cuadrado es 1. Habría que resolver esta integral, que es exactamente igual que la otra. No se puede, pero alguien ya lo ha hecho por nosotros. Ha cogido todos los posibles valores interesantes de este valor de c, los ha calculado con métodos que ya digo que son muy complicados para nosotros, y los ha metido en una tabla que veremos ahora. Es decir, que estos valores, estas probabilidades, están tabuladas. Están en una tabla. Esta tabla, que es la que realmente hace falta para calcular los ejercicios, siempre la ponen como anexo en el examen de selectividad, lo cual es algo que vais a tener que aprender a utilizar, pero que vais a tener disponible en los exámenes, y por tanto necesitaréis también tener disponibles los ejercicios. Yo os la voy a enseñar un momentito. Es esta tabla que veis aquí, donde, si os fijáis, aparece un dibujo de la distribución, pero bien hecho, no como el que he hecho yo. Y interesante, importante que veáis que la zona sombreada siempre es la que hay a la izquierda del valor. Es decir, esta tabla solo nos va a dar probabilidades entre menos infinito y el valor que yo quiera. Bueno, el valor que yo quiera siempre que sea menor que 3,9, que es el máximo valor que hay en la tabla. ¿Vale? Fijaos que aquí tenemos la parte entera, en la columna de la izquierda, la parte entera y el primer decimal de lo que sería la C. ¿Vale? Estos valores que hay aquí son la C. Y para precisar más, como columnas, tenemos los posibles valores de la segunda cifra decimal. ¿Vale? Así, por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la z sea menor que 1,23, pues buscaría en la primera columna el 1,2, pero esto sería 1,20, 21, 22, 23, y me saldría este 0,8907. Este sería el valor de la probabilidad asignado al 1,23, ¿vale? Bueno, es el de abajo, me ha quedado ahí un poco feo. Bueno, vamos a practicarlo. Bueno, antes de practicarlo, ya, ¿y qué pasa si mi distribución no tiene media 0 y desviación típica 1? Que lo más normal es que no lo tenga. Pues no os preocupéis, porque cuando aprendamos a manejar esta distribución, veremos cómo se puede pasar a cualquier otra.
como los resultados nos van a servir para cualquier otra. Primero vamos a trabajar con la distribución normal. Así es que venga, vamos a hacer unos ejemplos. Bien, ejemplos. Si z sigue una distribución normal estándar, es decir, esta, vamos a calcular, apartado, cuál es la probabilidad de que z sea menor que, pues venga, ¿qué son? 1,23. Primero me fijo en la forma que tiene la probabilidad que me piden. Z menor que 1,23. En mi dibujo, si yo pienso en la distribución normal estándar, el 1,23 es un número positivo, lo representaría a la derecha, y esta sería el área que me pide. Bueno, pues esto es lo que me da directamente la tabla, ¿vale? De menos infinito al número que me pide. Entonces, voy a mi tabla, busco 1,2, 1,20, 1,21, 1,22, 1,23. Pues mirad, es este, antes sabe que me equivoqué. Este es el valor que me interesa. 0,8907. Porque directamente, porque me lo ha dicho la tabla, 8907. Sé que la probabilidad de que la variable esté a la izquierda de 1,23 es esa. Me lo dice la tabla, ya lo han calculado por mí. Bien. No siempre va a ser tan fácil. Vamos a ver más apartados. Vale. ¿Y qué ocurre si me preguntan, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que mi variable z sea mayor que, digamos, 2? Por ejemplo, si yo dibujo esta probabilidad que me piden y el 2 está, por ejemplo, aquí, lo que me están pidiendo ahora es este área. Este área es la que me va a dar la probabilidad de ese suceso, z mayor que 2. Esto no me lo da la tabla. La tabla solo me da cositas a la izquierda, pero para eso estoy yo. ¿Cuál es el suceso contrario a ser mayor que 2? Pues ser menor que 2. Bueno, pues la probabilidad de este suceso será 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2. Esto no ha cambiado. La probabilidad de un suceso y la de su opuesto siempre siguen esta relación. La probabilidad de 1 es la unidad menos la probabilidad de 1. Y esta sí que la puedo encontrar en la tabla. Vamos a buscar en la tabla. Menor que 2. Pero un momentito, voy a poner la pizarra primero porque lo estaba poniendo en chiquitito. ¿Veis? La probabilidad de que z sea mayor que 2, esta de aquí, es 1 menos la probabilidad de su suceso contrario, menor que 2. Y esta sí que me la dice la tabla. Menor que 2, el 2 está aquí exactamente. ¿Vale? Exactamente aquí. Este sería el 2,0. 2,1, 2,2, pero a mí me interesa el 2,0. 9772. Pues entonces esta probabilidad es 1 menos 0,9772. Y esta resta, si no me equivoco, da 0,0228. Me parece. Sí. Vale, perfecto. Importante hacerse un dibujito. Importante hacerse el dibujo para que yo pueda hacer el cálculo. ¿Vale? Vamos a hacer otro apartadito. Bien, ¿cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que z sea menor que menos 1? Vale. Vamos a hacer un dibujo. Recordad que el 0 es la media y el menos 1 va a estar a la izquierda. Digamos que aquí. La probabilidad de que z sea menor que menos 1 está entre menos infinito y menos 1, pero si yo ahora me voy a la tabla, me doy cuenta de que no tengo valores negativos, ¿vale? Todas las probabilidades son de 0 en adelante, de 0 hasta 3,9, que correspondería a ese valor tan grande. Bien, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, pues tengo que volver a manipular este área para
encontrar cosas que sí estén en la tabla. Y para eso lo único que tengo que dar vuelta, que cuenta, es que la función es simétrica. Si yo la volteo sobre el eje X y cambio las X de signo, la gráfica va a tener la misma forma. Es decir, que esa probabilidad de que X sea menor que menos 1 va a coincidir con esta de aquí, que es la probabilidad de que X sea mayor que 1. Ahora no es 1 menos nada, ahora simplemente estoy diciendo que este área es igual que esta. Y volvemos a tener el problema, que esta no tiene la forma que necesito. Yo necesito z menor que un número positivo. Bueno, ahora puedo volver a aplicar el suceso opuesto, es decir, que la probabilidad de que z sea menor que 1 es la contraria a la probabilidad de que z sea menor que 1. Z menor que número positivo sí lo voy a encontrar en la tabla. Z menor que número negativo no. Z mayor que número positivo tampoco. Siempre Z menor que número positivo. Bien, pues ahora me voy a la tablita, busco el menor que 1, aquí tengo el 1,0, que es este, 0,8413. 1 menos 0,8413. Y esto ya, es cuestión de restar. Es 5, 8, 7. Pues creo que eso no. Vale. Bien. Más ejemplos. Apartado. Y ahora me piden algo muy típico, que es la probabilidad de que la x esté entre menos 1, la z, perdón, función normal, siempre variable z, hasta 0,5. No el 0,53, que si no siempre miro en la primera. Vale. ¿Cómo paso esto a datos que sí puedo encontrar en la tabla? Lo primero es hacer un dibujito. Menos 1 está por aquí. 0,53 está por aquí. Esta es la probabilidad que quiero calcular, o este es el área que quiero calcular, es decir, lo mismo de dos formas distintas. Vale, pues primero, siempre que tengamos un intervalo, puedo coger la probabilidad hasta el último número y restarle la probabilidad hasta el primero. Voy a coger todo el área y restarle este cachito. Probabilidad de que la z sea menor de 0,53 menos probabilidad de que la z sea menor que menos 1. Fijaos que esta ya tiene la forma que me va a dar la tabla, pero esa no. Esta ya no la toco más porque ya no va. Aquella, pues bueno, lo mismo que dije antes. La probabilidad de que z sea menor que menos 1 coincide con la probabilidad de que la z sea mayor que 1. Lo mismo que antes todo el rato. Probabilidad de que z sea menor que 0. Esto está bien. Y esto es menos suceso opuesto. 1 menos la probabilidad de que la z sea menor que 1. Ahora salgo ese paréntesis, probabilidad de que z sea menor que 0,53 menos con menos más probabilidad de que z sea menor que 1 y menos 1. ¿Vale? Está en la tabla, está en la tabla. Sumo y resto 1. La tabla me dice que la probabilidad de que z sea menor que 0,53 es 0,5 está aquí, 0,50, 51, 32, 53. Este valor de aquí. 70, 19. La probabilidad de que z sea menor que 1 es el 1,0 que está aquí. Es de 0,813. Vale. Y 0, no, que he dicho 841.
Le resto 1 y esto dará probabilidad. Vamos a verlo. Sería 1,5425432, me parece. Ya restando 1 creo que quedaría. El 54% de los datos más o menos estarían ahí. ¿Vale? Esto es lo que daba la probabilidad de que z sea menor a 0,53, esto debe ser menor que 1, simplemente he sustituido y he operado. Y ese es el resultado. Vamos a hacer una última. Bien, a veces la pregunta la hacen al revés. Creo que se ve, ¿no? Un segundo contesto. ¿En qué intervalo alrededor de la media se encuentra el 90% de los datos? De los valores de la variable. Vale, esto es lo que se llama un intervalo de confianza, es decir, establecer un intervalo alrededor de la media que contiene al porcentaje de valores que sea. Si lo dibujito, yo sé que alrededor de la media, a medida que voy ampliando, voy obteniendo un porcentaje cada vez mayor de probabilidad. Y por tanto, un porcentaje cada vez mayor de los datos se encontraría en ese intervalo. Bueno, pues yo quiero saber cómo es ese intervalo, cómo debe ser para contener al 90% de los datos. Es decir, es un intervalo de confianza del 90%. Bien, supongamos que ese valor es este. Vamos a llamarle C. Bueno, pues como es un intervalo alrededor de la media, la parte izquierda sería la simétrica. Si esto es C, aquí tendría menos C. Y quiero que aquí esté el 90% de los datos. Es decir, quiero que este área sea 0,9. Vale. Es la pregunta al contrario. Bueno, vamos a plantearla. La probabilidad de que mi variable z esté entre menos c y c debe ser 0,9. Bien, pues voy a manipular esto hasta que tenga otra vez, igual que antes, la pinta que necesito. Z menor que 1. Vale, para eso, lo más cómodo es darse cuenta de que, dada la simetría del problema, esta pieza y esta tienen el mismo área. Luego, solo tengo que repetir esta pieza 2 veces. Es decir, esta probabilidad sería 2 veces la probabilidad de estar entre 0 y z. De que la z, perdón, esté entre 0 y z. Pero esto tampoco me vale, porque mis intervalos deben ser de menos infinito al valor que sea, de menos infinito a c. Tampoco pasa nada, eso ya lo sabíamos antes. Eso es la probabilidad de que los datos estén a la izquierda de c, menos la probabilidad de que estén a la izquierda de c. Bien, esto ya tiene la forma que yo quiero. ¿Esto de aquí qué es? Bueno, pues la probabilidad de que z sea menor que 0 la podéis encontrar en la tabla, pero es que además es de cajón. Si toda la distribución, si todo el área es 1, de menos infinito a 0, tenemos en la mitad de 1, 0,5. Luego, ¿qué es lo que me queda aquí en realidad? 2 veces la probabilidad de que z sea menor que c, menos 2 por 0,5. 2 por 1. Y esto es lo que tiene que valer 0,1. Bueno, pues de aquí solo necesito ver cuál es, despejar esa probabilidad de que z sea menor que c. Probabilidad de que z sea menor que c, despejo como una ecuación cualquiera, el menos 1 lo paso sumando, 1,9 entre 2 es 0,95. Vale,
Pues ahora puedo ir a mi tabla y buscar el 0,95. ¿Veis? La pregunta es al revés, ahora no conozco esto, sino la probabilidad. Vamos a la tabla y buscamos el número más cercano a 0,95. Es cuestión de ir leyendo. Pensad que están ordenados, sale como un libro. 4, 57, aquí me he pasado. 0, 9, 4, 9, 5, 9, 5, 0, 5. Estos dos están exactamente a la misma distancia. Es decir, este de aquí. Estos dos de aquí, perdón, están exactamente a la misma distancia. Pues me voy a quedar con la media. Si este dato de aquí corresponde al 1,64 y este de aquí corresponde al 1,65, pues la media será C es igual a 0, ¿cuál era 0, no, perdón, 1,64, está entre 6,4 y 6,5, pues 6,4. Siempre que nos pase esto, normalmente nos quedaremos con el valor más cercano al que necesitamos. Si hay dos que estén igual de cercanos, pues nos quedamos con la media y Santas Pascuas. Es una aproximación más que decente. Vale, pues eso significa que este intervalo de confianza me da valores de z que están entre menos 1,6445 y 1,6445. Que no sé si se llega a ver, o he apurado demasiado con la pizarra. ¿Vale? Este sería el intervalo. Porque la tabla me ha arrojado precisamente ese valor, 1,645. Vale. Y esta es la forma que tenemos de calcular probabilidades e intervalos en la distribución normal. ¿Cómo lo aplicamos ahora a cualquier distribución? La normal estándar. ¿Cómo lo aplicamos a cualquier? Pues mediante un proceso que se llama tipificación de la variable. Es decir, suponed que yo tengo una distribución normal, una variable x, que es una distribución normal, de la media que sea y la desviación típica que sea. Y la quiero llevar a variable z, que es la normal estándar, con media 1 y desviación típica, con media 0 y desviación típica. Bueno, pues es muy sencillo. Para pasar de x a z, lo que tengo que decir es que z es igual a el valor de x menos la media partido de la desviación. Es lógico, lo que estamos haciendo al restar la media es centrar la distribución. Lo que estamos haciendo al dividir por sigma es cambiar su escala para que coincida perfectamente con ella. Y del mismo modo, si yo quiero pasar de la variable z a la variable x, solo tengo que despejar de aquí y me quedaría sigma por z más mu. Voy a necesitar hacer las dos cosas. A veces tendré que pasar a distribución normal estándar para realizar los cálculos de probabilidad y luego tendré que hacer lo contrario para devolver los valores de la variable a los de mi problema concreto. Lo vamos a ver con un ejemplo muy de selectividad. Bien, una fábrica de café, lo digo así a viva voz y a punto de claros. Tenemos una fábrica de café que empaqueta café en envases de 1 kilo. ¿Vale? Esto lo hará probablemente una máquina, pero la máquina no es infalible. A veces meterá un poquito más de 1 kilo, otras veces meterá un poquito menos de 1 kilo. ¿Vale? Concretamente, mi fábrica empaqueta de tal manera que los paquetes siguen una distribución normal cuya media es 1 kilo y cuya desviación típica es de 5 gramos. Si queréis vamos a poner 1 kilo como gramos y así nos ahorramos todos los problemas que tenemos con unidades. Los paquetes son de 1 kilo, pero con una desviación típica de más 5 gramos o menos 5 gramos.
Bueno, no significa más 5 o menos 5. Podría pesar hasta 2 kilos, aunque sería muy improbable. Con una desviación típica de 5 gramos. Significa lo ancha que es la campana, nada más. Bien, pues me hace una serie de preguntas. Primera pregunta. La fábrica solo puede vender paquetes que pesen como mínimo 990 gramos. ¿Cuántos paquetes va a tener que tirar? ¿Vale? ¿Cuántos paquetes los regalará? ¿Cuántos paquetes no va a poder vender? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que mi variable x sea mayor de 990? Estos son los que sí voy a poder vender, los que tengan un peso mayor a 990. Nadie se va a quejar porque le den un poquito la medicación. Se quejarán si les dan menos. Y lo notan. Si es que 990 está dentro de esa posibilidad. Bueno, pues vamos a pasar esto a desviación, distribución normal estándar, a variable z. ¿Cómo hacemos esto? Con la probabilidad de que z sea mayor que, z es igual a el valor que sea de la x menos la media partido de la desviación. En mi caso tengo 990 menos la media, que es 1000, partido de la desviación típica, que es 5. Es decir, que esto es la probabilidad de que z sea mayor que 990 menos 1000 es menos 10, menos 10,5, menos 2. Vale, ya estoy en la variable z. Esto cuidadito. Le voy a poner otro color. Vale, lo que he hecho es apuntar simplemente la fórmula de que z es igual a x menos phi partido de 6. Vale, entonces ya lo tengo en distribución normal, que esta es la que está en la tabla, esta es la que puedo calcular. Y aquí me hago el dibujito, distribución normal, mayor que menos 2, si el menos 2 está aquí, me llena este área. Este área no está directamente en la tabla, pero lo puedo cambiar por la probabilidad de que z sea mayor que 2. Que tampoco está en la tabla, pero que a su vez puedo reescribir como 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2. ¿Vale? Es decir, lo que he hecho es darle la vuelta a este gráfico, cambiando el menos 2 por 2, entonces el área pasaría de ser mayor a ser menor. ¿Vale? Y esto está mal. Esto está mal. He hecho mal el punto. La probabilidad de que z sea mayor que menos 2 es directamente la probabilidad de que z sea menor que 2. ¿Vale? No hace falta era darle la vuelta al dibujo. El mayor de antes estaba mal. Y esto está directamente en la tabla. Esto, me voy a la tabla. Menor que 2. Buscamos. Aquí está, menor que 2. 0,9772. Esta ya había salido. Es decir, que va a aprovechar, va a poder vender más del casi el 98% de los paquetes que produce, que no está mal. Bien. Supongamos ahora que hacemos otra pregunta, una de esas preguntas al revés. Y para hacerme una idea de cómo son los paquetes que vendo, quiero saber entre qué pesos está el 90%. No, el 90 no, que es el 94% de mis paquetes de café. Bueno, pues la pregunta es al revés.
Primero vamos a empezar con la distribución normal. Voy a preguntar cuál es la probabilidad de que la variable z, entre qué dos valores debería estar la variable z, siempre centrándonos en la media, positivo, tiene una probabilidad lo más cercana posible a ese 0,94. Vamos a la tabla y vamos a buscar el valor más cercano a 0,94. Aquí tenemos dos que están justamente a la misma distancia. Esto está a 6 milésimas y esto también está a 6 milésimas. Luego, si esto es una 55 y 1,56, 1,555. Ah, perdón, todavía no puedo hacer esto. Perdón, no era momento de mirar la tabla. Primero hay que convertir esta probabilidad a una probabilidad de las que me valen. Es infinito A. Es lo mismo que hice antes. En realidad esto es 2 veces la probabilidad de que z esté entre 0 y A. Recordad el dibujo, ¿vale? Lo que estamos calculando es esto. Y si esto estuviese bien dibujado, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de menos A es 2 veces la probabilidad entre 0 y A. Es decir, 2 veces la probabilidad de que z sea menor que A menos la probabilidad de que z sea menor que 0, que ya sabemos que esto es un menos, es 0,5. Es decir, 2 veces la probabilidad de que z sea menor que A menos 2 veces un medio, que es 1. Y esto tiene que valer 0,94. Con lo cual, la probabilidad de que z sea menor que A tiene que ser igual a 1,94 entre 2. Esto me da 0,97. Si no me equivoco. Lo que no. Vale, pues esto sí que es lo que está en la tabla y esto es lo que tengo que buscar. Buscamos en la tabla el 0,97 exacto, lo más parecido, exacto no va a estar, y veo que el valor más probable es este, exactamente 2. No, perdón, eso es 98. Se me ha ido un 7. Aquí, 0,9699. Un momentito. Este es el valor que tenemos más cercano al 0,97. Corresponde al 1,88. 1,88. Vale, pues la A vale 1,88. Pero claro, este 1,98 es un valor de Z. ¿Veis? No se parecen nada a los valores que tengo de pesos de café. Porque ahora tengo que destipificar la variable. Es decir, pasar otra vez de variable Z, que es donde yo he hecho todos mis cálculos, a variable X. ¿Cómo se hacía eso? Desviación típica por el valor que sea más la media. Es decir, la formulita que puse antes, que me decía que la X era la desviación típica por el valor que sea de Z más la media. En mi caso, X es igual a la desviación típica, que es 5, por el valor de Z, que es 1,88, más la media, que es 1000. Esto, si lo multiplico por 5, quedaría 9 por 10 entre 2. 9,4. O sea, son 1009,4. Sería ese valor. Es decir, si esta es la distancia que sería la media, pues sería entre 1000 menos 9,4 y 1000 más 9,4. ¿Cuánto es 1000 menos 10? Que es 990,6. Es de 990,6. Voy a borrar y pongo la solución. ¿Veis? Lo que me ha dado ahí es solo el valor positivo. El otro lo tengo que hacer de mano. Los valores son entonces de 990,4, si es que he hecho bien esta lista, menor que X,
menor que 1000, 8, más 1009,4. En este intervalo estarán el 94% de los paquetes de café. Bueno, y todos los ejercicios son prácticamente iguales, ¿vale? Con esos dos ejemplitos ya tenéis para hacer lo que queráis. Así es que venga, chao, chicos.